Regresamos aquí a Cambios, estamos platicando con los periodistas Víctor Gómez, Pepe Báez, América Ortiz, y bueno, pues ahora quiero abrir con Víctor. Platícanos, Víctor, sobre tu visión de este anuncio, que parece que ya se limaron las asperezas entre el gobierno federal y el gobierno de Guanajuato. Sí va a haber una disminución de presupuesto del 14%, pero también va a haber una inversión importante. Se habla de 16,000 millones de pesos para este acueducto que va de la presa Solís al municipio de León, que obviamente va a beneficiar al distrito de riego 011, pero también obviamente a los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao. ¿Cómo ves esto? Mira, lo veo positivo debido a que pues dicen que va a ser el problema del día de mañana, del problema del agua. Lo vivimos de manera muy cercana, bueno, y no se digan allá ustedes en León, lo vieron muy de manera cercana este 2024, que no llegaban las lluvias y que, bueno, la presa, las presas en general del estado de Guanajuato, pues no tenían la suficiente capacidad para poder hacer el riego. Si bien algunos especialistas, como el caso de aquí del presidente de la cuenca Lerma-Chapala, a quien le mando un fuerte abrazo, Roberto Castañeda Tejeda, decía que si bien la mayoría de las presas en Guanajuato pues se dedicaban más al almacenamiento y no para la distribución de las ciudades, como en el caso de Celaya, que más bien es agua que se extrae de los acuíferos, no había tanto impacto, pero sí había que preocuparnos, puesto que esta agua pues no se sabe en qué momento se va a acabar, y que el día de hoy pues las autoridades se pongan de acuerdo y que puedan compartir esa agua, me parece bien, pero creo que aquí el problema serán los ciudadanos, el que podamos hacer el uso responsable de este recurso. De nada sirve que podamos compartir el agua con otros estados, que nos dejen el agua en nuestro propio estado, si nosotros no la sabemos utilizar de manera correcta. Repito, ya pasamos en el estado de Guanajuato por una sequía importante, la logramos salvar a algunos municipios del estado por las lluvias abundantes que cayeron hace unas semanas atrás, pero aún así no se terminan de recuperar las presas. Esperemos que esta distribución del agua se haga de la mejor manera posible y que el día de mañana no exista un problema como ya existió en el norte, donde se estaban peleando el estado de Nuevo León, diciendo, oye, es mi agua, no, regrésamela, y que casi quería irse, ponerles ahí una manguera para poderse llevar y robarse el agua para el estado de Nuevo León. Ojalá que no lleguemos a este punto y que sea muy responsable las autoridades en la distribución, pero sobre todo nosotros los ciudadanos, el que la sepamos aprovechar de manera correcta, porque de nada sirve el que la podamos compartir si no la sabemos utilizar. No sé lo que yo podré decir al respecto de esta buena noticia para el estado de Guanajuato. Así es, Ame. Fíjate que aún así, ahorita que tocabas el tema de las lluvias intensas, mi querido Víctor, que cayeron en esta reciente temporada de lluvias, esto no significa que los mantos acuíferos en el estado de Guanajuato se hayan recuperado. Necesitaría llover muchísimos años de forma tan constante para imaginar que esto suceda. Algunas presas sí se recuperaron, pero ninguna, como para decir ya la tenemos ganada el resto de la vida. Jamás esto va a ocurrir. Y este proyecto que del acueducto Solís León, que incluye 16 proyectos estratégicos dentro de este plan hídrico que ha presentado Claudia Sheinbaum y que tiene una longitud de 140, hoy yo soy la de los datos, mi querido Miguel, una longitud de 140 kilómetros y una capacidad de transportar hasta 4,000 litros de agua por segundo, vendrá a beneficiar precisamente a varios estados y entre ellos a varios municipios, como bien comentabas, Miguel, a León, pero también, por ejemplo, a Celaya, que también ha padecido este tema del agua ya, no tan grave como en León, pero sí en algunos puntos de este municipio del estado de Guanajuato. Yo coincido con mi querido Víctor, creo que más allá de este buen proyecto que viene para el estado de Guanajuato y para varios estados de la República Mexicana, si no sabemos cuidar el agua, si no tecnificamos el campo, que es otra parte importante para el cuidado del agua, si no le apostamos a la tecnificación del campo y al cuidado del agua doméstica, industrial y demás, de nada van a servir los proyectos, serán solo mejoralitos que irán haciendo que se extienda un poquito, pero nada que venga a solucionar de verdad el problema de agua de nuestro país. Definitivamente acabas de tocar un tema muy importante, el tema de la tecnificación del campo, que ahí es donde se debe hacer una gran inversión. Recordemos que el 80% del agua, ahí rebotando datos, el 80% del agua se destina al campo precisamente y se pierde de ese 80%, se pierde aproximadamente un 40% por la evaporación y un tanto más por el tema de que todavía tenemos un riego que no está tecnificado, que es un riego por goteo
y que no llega donde tiene que llegar. Un uso racional del líquido. Mi querido Pepe, platícanos. Pues fíjate que a mí también hay algo que me brinca, me parece un proyecto maravilloso, porque estamos hablando de recuperar agua, de todo esto, en el entendido de todas las contras que tenemos, no solamente en León y en esa región, en todo Guanajuato y en todo México, el abuso, el desperdicio de agua, las concesiones otorgadas, los permisos, en fin. A mí lo que y no que yo sea negativo, ¿saben? No soy así, pero estamos hablando de una obra de 140 kilómetros. Se habla de que estaría beneficiando a 1.2 millones de habitantes. Estamos hablando de un mundo de gente. La duda que yo tendría después de este proyecto presentado precisamente por la presidenta Claudia Sheinbaum es si una obra de este tamaño, que me queda claro que es enorme, estamos hablando de 140 kilómetros, con infraestructura, con todo lo que se requiere, realmente puede llegar a abastecer 1.2 millones de personas. También me queda claro que cualquier gobierno del nivel que me digan, pues de repente nos ponen cifras alegres, ¿no? Como para que resalte más la obra. Pero yo me preguntaría todo esto y sobre todo por la cuestión de infraestructura. Hay municipios, hay comunidades rurales en donde ni siquiera ha llegado el agua potable, se requieren pozos, se requieren muchas cosas y lo vemos en los 46 municipios de Guanajuato. Ya no me voy a estados vecinos porque pues no acabaríamos, pero ¿será que alcance esta obra para toda esta gente, tomando en cuenta, mi querido Miguel, mi querido Víctor, mi querida América, a todas las colonias y comunidades que aún no reciben el vital líquido, o es simplemente para abastecer las necesidades, llámese industriales, llámese de campo, muy respetables, pero mi pregunta es, ¿si alcanzará para toda la gente? Sí, ese es un tema muy importante. Y ahora, habrá que ver de qué manera viene esta inversión, porque estamos hablando de que el gobierno federal obviamente va a asumir una parte del costo, ¿no? Porque yo recuerdo que había un compromiso, no sé si ustedes se acuerdan, que había un compromiso de parte del gobierno del estado y de parte de los municipios involucrados en que fuera una inversión tripartita, porque seguramente, bueno, pues a lo mejor el gobierno federal apoya la construcción del acueducto, ¿no? Pero faltará la inversión, por ejemplo, en los derechos de vía, faltará la inversión, por ejemplo, en los ductos que lleven el agua de este macroducto que viene desde Solís hasta León hacia los municipios. ¿Habrá dinero para eso suficiente, digo yo? Pregunto. Acá, si no me falla la memoria, Miguel, corrígeme, tú eres el bueno para las cifras. Cuando se hizo aquel acuerdo, cuando se habló de la manera en que se podrían pagar este tipo de obras, se hablaba de que Federación pondría, vamos a hablar de cada 10 pesos, la Federación pondría 5, el Estado 3, y si no me equivoco, los municipios con posibilidades serían 2. Sí, más o menos iba así, ¿no? Más o menos, así es, exacto. Ahora, si estás hablando de una obra de este tamaño, ahí me chocan los datos, pues, insisto, no quiero ser negativo, pero se habla de una reducción o posible reducción de un 14% del presupuesto federal. Quiero entender seguramente que esta obra es federal y esto no tendría mucho que ver con el presupuesto estatal, es decir, de ese 14% que se estima se reduzca el presupuesto federal, pues no está contemplado esta obra, ¿no? Porque si no, es otro tema a analizar, ¿eh? Sí, y si hacemos cuentas, estamos hablando de que si todavía se mantuviera el precio de aquel entonces, pues estamos hablando de hace casi 2 o 3 años, que se habló de 16,000 millones de pesos. Si se mantuvieran esos 16,000 millones, 8,000 millones serían puestos por la federación, aproximadamente, más o menos, y los otros 5,000 millones los pondría el Estado y 3,000 millones los pondrían los municipios beneficiados, repartidos entre 5 municipios más o menos grandes. Pues ahí estamos más o menos hablando de una cifra importante para cada municipio, porque si nos vamos, por ejemplo, al municipio de Celaya, ¿cuánto es el presupuesto anual? No supera los 1,500 millones de pesos, ¿no? Y en el caso de León, pues son 8,000 millones de pesos el presupuesto total de un año. Entonces, habrá que echarle números y habrá que ver hacia dónde va este proyecto. Mi querida América, ¿ibas a comentar algo? No, justamente eso, que habría que echarle números, efectivamente, porque estamos hablando de una carencia económica y en donde los municipios, por ejemplo, Celaya, que sería, se supone, dentro de este proyecto, uno de los beneficiados, pues tiene su prioridad en la seguridad, y creo que lo hemos visto y que ha quedado más que claro en los últimos días que es necesario apostarle a la seguridad. Entonces, no sé si tenga la capacidad económica como para poderse enfocar en este tema en este momento del agua.
Está complicado. Sí, yo coincido, es un tema elemental que seguramente tendrá que estar en la agenda de todos los ayuntamientos en la aprobación de presupuestos, pero bien lo comentas, hay municipios donde las prioridades no que sean más importantes, pero yo los pondré en el mismo saco de necesidades, de inquietudes y de exigencias de la población, seguridad, agua, movilidad, que creo que hay muchos municipios donde decimos ya, por favor. Creo que es un tema de verdad bien complejo, mi querido Miguel, en donde la proyección o el proyecto, valga la redundancia, me parece maravilloso, pero el alcance económico, si es que esto continúa bajo el esquema tripartita del que hablamos hace unos momentos, ¿va a alcanzar? Esa sería la duda, insisto, sin ser negativo. Ojalá y sea así, pero veo que hay municipios que sería muy complicado. E incluso, no yéndome tan lejos, te digo, ya no veamos otros estados. En Guanajuato, si hablan de esta reducción, pues entonces ya como que se nos quedan los dedos en la puerta, ¿no? Correcto. Definitivamente. Víctor. No, coincido, al final de cuentas tienen que poner en una balanza a qué le quieren dar prioridad. Y bien lo dice Pepe, hay cuestiones elementales como el agua. Sin agua nadie de nosotros vivir, y si tenemos un problema hídrico, si las lluvias no fueron suficientes y si esto pues va a generarte otro problema también de inseguridad, porque dicen por ahí que acabándose el agua, en ese momento se acaba la civilidad. Entonces, si la ciudadanía, si el municipio está entre si invertir en la seguridad o invertirle al agua, pues tendrá que sacar muy bien los números, como dice Pepe, y el poder pues ver el financiamiento, o que la federación pues apoquine un poquito más de lo que mejor tenía previsto para que pueda realizarse esta obra y que todos salgan beneficiados y no se tengan que sacrificar unas cosas por otras. Pero al final de cuentas, lo que es la seguridad del medio ambiente, en este caso el agua, creo que no está, al menos aquí en Celaya, no debe estar en tela de juicio. Tiene que ser, o porque tiene que ser. Esa no hay de otra. Definitivamente. Y yo cerraría este bloque hablando de pues los grandes proyectos de obra que vienen para Guanajuato, empezando por este tema del acueducto, que sería, recordemos, la primer gran obra del gobierno federal en 6 años como menos, porque realmente el sexenio pasado solamente un entronque de la carretera 45 a Comanjilla fue lo único que hizo el gobierno federal. Hay pendiente el tema de la León-San Felipe, que es una carretera también muy importante, pero tendríamos otras obras importantes de parte del gobierno del estado, como sería, por ejemplo, una muy importante para la zona donde ustedes radican, que es la conexión de Silao con San Miguel de Allende, esta gran autopista, y tendríamos otra obra importante que serían pues el centro de gobierno que se construye o que se va a construir en el Parque Bicentenario. Pero bueno, cerramos el tema de obras y quiero regresar para platicar sobre el tema de seguridad, y hablando del tema de presupuesto, la gobernadora propuso más de 15,000 millones de pesos para el tema de seguridad para el próximo 2025. Con este tema regresamos después de la pausa.